No sé ni por qué estoy escribiendo esto aquí, pero necesito sacarlo de mi pecho. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que mi vida entera iba a dar un giro de 180 grados por una sola frase de una niña harapienta en la calle, le habría dicho que estaba loco. Pero aquí estoy. Verán, me llamo Alejandro. Tengo 42 años, y si alguien me preguntara hasta hace poco cómo iba mi vida, habría dicho, perfecta. Soy dueño de varias empresas, tengo casas en Madrid y Marbella, coches de lujo, viajes exclusivos, y estaba casado con Laura, una mujer que, al menos en apariencia, era la envidia de cualquiera. Rubia, alta, con un cuerpo cuidado por entrenadores personales y un vestidor más grande que el salón de la mayoría de la gente. Pero hay algo que el dinero no puede comprar, la verdad. Desde hace tiempo sentía que algo andaba mal con Laura. No era una cosa específica, sino pequeños detalles. Antes, cuando llegaba a casa después de una reunión de negocios, ella se me lanzaba encima con entusiasmo. Últimamente, en cambio, apenas levantaba la vista de su móvil. Cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, soltaba excusas vagas, cosas del gimnasio, un grupo de amigas, chorradas. Y yo, como idiota, le creía. No nos malinterpretemos, nuestro matrimonio nunca fue perfecto. Laura tenía un talento increíble para mentir con una cara de ángel, y yo siempre fui demasiado confiado. A lo largo de los años, había escuchado rumores sobre ella, cosas que prefería ignorar. ¿Por qué? Porque me convenía. ¿Para qué meterme en problemas si tenía una vida cómoda y sin estrés? Hasta que, una tarde cualquiera en el centro de Madrid, una niña sucia y descalza me cambió la vida con una sola frase. Era una tarde normal. Había salido de una reunión con inversores y decidí caminar un poco antes de volver a casa. No suelo pasear por el centro, demasiada gente, demasiado ruido, pero algo me llevó a hacerlo ese día. Iba distraído mirando el móvil cuando, de repente, sentí un tirón en la manga de mi chaqueta. Bajé la vista y vi a una niña, no tendría más de 9 o 10 años. Su ropa estaba sucia, tenía el pelo enmarañado y unos ojos enormes y oscuros que me miraban con desesperación. Señor, por favor, necesito ayuda, su voz temblaba. Normalmente, soy de esos que ignoran a los mendigos. No por maldad, sino porque, siendo sincero, uno se acostumbra a verlos y deja de prestar atención. Pero algo en su mirada me hizo detenerme. ¿Qué pasa?, pregunté, sacando la cartera sin pensar demasiado. La niña negó con la cabeza. No quería dinero. Busco a mi papá. Fruncí el ceño. ¿Tu papá? ¿Se ha perdido? Ella tragó saliva y me miró directo a los ojos. Lo que dijo después hizo que mi mundo entero se tambaleara. Sí. Mi mamá dice que mi papá es un hombre muy rico, y que se llama Alejandro Montoya. Mi corazón se detuvo. ¿Qué has dicho?, susurré, sintiendo como la sangre se me iba del rostro. Usted es Alejandro Montoya, ¿verdad?, preguntó con inocencia. Dios santo. No podía respirar. No podía moverme. La niña me estaba diciendo que yo era su padre. Y yo no tenía ni idea de quién era ella. Me quedé de piedra. Era imposible. Tenía que haber un error. Miré a mi alrededor como si alguien fuera a salir de detrás de un coche y gritar sorpresa, como si esto fuera una broma de mal gusto. Pero no. La niña seguía ahí, mirándome con esos ojos grandes, esperando que yo dijera algo. Escucha, pequeña, me pasé la mano por la cara, tratando de recomponerme. Creo que te has confundido de persona. Yo no. No, no me equivoqué, me interrumpió con una seguridad inquietante. Mi mamá me lo dijo. Mi mamá es Ana Vargas. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ana Vargas. Mierda. De repente, todo dejó de parecerme tan absurdo. Porque sí la conocía. Ana había sido mi amante hace más de 10 años. Mucho antes de casarme con Laura. No fue nada serio, solo unos meses de sexo y risas, un romance pasajero con una chica preciosa pero sin futuro. Se fue de Madrid de repente y nunca volví a saber de ella.
Ni siquiera lo lamenté demasiado. Pero ahora, una década después, una niña sucia y descalza me estaba diciendo que era mi hija. No puede ser, murmuré, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Mi mamá está enferma, dijo la niña, con voz quebrada. No tenemos dinero. Ella dijo que usted nos ayudaría. Se me formó un nudo en la garganta. Porque, en el fondo, sabía que era posible. Y si era cierto, si esta niña realmente era mi hija, entonces todo en mi vida iba a cambiar. Para siempre. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, mirando a la niña sin saber qué decir. Mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar, pero mi instinto me gritaba que esto era real. ¿Y si era verdad? ¿Y si tenía una hija de la que nunca supe nada? Tragué saliva y respiré hondo. Tenía que manejar esto con cabeza. No podía dejarme arrastrar por la emoción. Escúchame, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía, repetí, probando el nombre en mi boca. Me sonaba extraño, ajeno, pero también sentí algo en el pecho, una punzada extraña que no supe describir. Miré a mi alrededor. Estábamos en plena Gran Vía, la gente pasaba sin prestar atención a nuestro pequeño drama. Si esta niña decía la verdad, si de verdad era mi hija, no podía simplemente ignorarla. ¿Dónde está tu mamá ahora? Pregunté, con el estómago hecho un nudo. En casa, está enferma. Tiene fiebre todos los días y ya no puede trabajar. Apenas comemos. Me pasé la mano por la cara. Mierda, mierda, mierda. No podía dejarla ahí. Pero tampoco podía actuar sin pruebas. Necesitaba respuestas. Dame la dirección. Lucía dudó un momento, como si temiera que no fuera a tomarla en serio. Pero finalmente la dijo. Un barrio pobre en las afueras de Madrid. Uno de esos lugares a los que yo nunca había puesto un pie. Está bien. Iré a verla. Los ojos de Lucía se iluminaron de esperanza, y por un segundo me sentí un verdadero hijo de puta por no haber sabido de ella antes. Pero en ese momento no podía pensar en sentimientos. Necesitaba la verdad. Y la única forma de obtenerla era ir a ver a Ana Vargas con mis propios ojos. Mi chófer me miró con extrañeza cuando le di la dirección. No era un sitio al que yo soliera ir. Una zona humilde, casi olvidada de Madrid. Calles estrechas, edificios viejos, ropa tendida en los balcones. Nada que ver con los barrios en los que estaba acostumbrado a moverme. Lucía iba a mi lado en el asiento trasero, inquieta. No hablaba, pero me miraba de reojo como si intentara descifrar quién era yo realmente. Y la verdad era que ni yo mismo lo sabía en ese momento. Mi mente estaba dividida entre la incredulidad y una extraña sensación de responsabilidad. Si esto era cierto, si de verdad tenía una hija, ¿qué clase de hombre había sido todos estos años? Cuando llegamos, el edificio me dejó sin palabras. Viejo, sucio, con paredes desconchadas. Era un lugar al que nunca imaginé que alguien relacionado conmigo pudiera llamar hogar. Lucía me guió hasta un pequeño apartamento en la planta baja. La puerta estaba entreabierta. Mamá, susurró la niña antes de entrar. Yo la seguí, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Y entonces la vi. Ana Vargas. Estaba tumbada en un colchón viejo, apenas un esqueleto de lo que recordaba. Su rostro, antes radiante y lleno de vida, estaba demacrado. Parecía haber envejecido 20 años en vez de 10. Tosía con dificultad, y cuando abrió los ojos para verme, noté la sorpresa en su mirada. Alejandro, su voz era apenas un hilo. Y ahí supe, sin necesidad de pruebas ni palabras. La niña no había mentido. Ana lo confirmaba con solo mirarme. Yo tenía una hija. Y había estado ausente de su vida durante 10 malditos años. Ana intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Se apoyó en los codos y me miró con una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo que no supe descifrar. No pensé que volvería a verte, susurró. Yo tampoco. Pero ahí estaba.
De pie, en ese apartamento diminuto y sofocante, con una niña a mi lado que, hasta hace una hora, ni siquiera sabía que existía. Me acerqué, sintiéndome un completo extraño. ¿Es cierto?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ana bajó la mirada y asintió. Sí. Lucía es tu hija. Las palabras cayeron sobre mí como una losa. No había marcha atrás. No era un malentendido. Era real. Cerré los ojos por un segundo, intentando procesarlo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con la voz más calmada de lo que esperaba. Ana suspiró. Porque no quería arruinar tu vida. Cuando supe que estaba embarazada, tú ya habías seguido adelante. Eras un hombre con ambiciones, con sueños. Yo solo era un amor pasajero. Pero merecía saberlo. Mi voz se quebró de la rabia. Ella tosió otra vez y apretó los ojos. Estaba débil, demasiado débil para discutir. Demasiado débil para haber cargado sola con esto durante tanto tiempo. Lucía se acercó y tomó su mano, preocupada. Mamá. Fue entonces cuando la vi de verdad. La niña era una mezcla de ambos. Tenía mis ojos, mi expresión. No podía negarlo. Ana me miró con lágrimas en los ojos. Yo traté de criarla sola. Trabajé en lo que pude. Pero cuando me enfermé, todo se vino abajo. Ahora apenas puedo levantarme de la cama, y no quiero que Lucía se quede sola en el mundo. Mi corazón se apretó en el pecho. Sola en el mundo. Esa frase me perforó el alma. Porque, aunque no quisiera admitirlo, ya no podía ignorar esto. Lucía era mi hija. Y si Ana no sobrevivía, ella solo me tendría a mí. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No estaba preparado para esto. Llevaba una vida de lujos, de reuniones con empresarios, de cenas en restaurantes caros. No tenía espacio en mi agenda para una hija de 10 años que apenas tenía que comer. Pero ahí estaba. Y no podía huir. Me agaché junto a Ana, tratando de mantener la calma. ¿Has ido al médico?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Ana negó con la cabeza. No tengo dinero para eso, apenas tenemos para comer. Mierda. Apreté los dientes y me puse de pie, sacando el móvil del bolsillo. Voy a llamar a un médico ahora mismo. Ana intentó protestar, pero la miré fijamente. No es un favor. Es lo mínimo que puedo hacer. Ella cerró los ojos, agotada. Lucía me miraba con una mezcla de miedo y esperanza. En ese momento, lo supe. Mi vida no iba a seguir igual después de esto. No podía simplemente ayudar y largarme. Ana estaba demasiado enferma para seguir cuidando de Lucía. ¿Y si ella moría? Un pensamiento aterrador se clavó en mi mente. Lucía me necesitaría. ¿Podía hacerlo? ¿Podía ser padre de la nada, después de 10 años de ausencia? No lo sabía. Pero si sabía una cosa, no iba a dejarla sola. Llamé a un médico privado. Quería respuestas y las quería ya. Mientras esperábamos, mi mente no dejaba de correr. ¿Cómo iba a manejar esto? ¿Cómo le iba a explicar a Laura lo que estaba pasando? Porque, claro, ella no tenía ni idea. Hasta ahora, mi matrimonio había sido una mentira cómoda. Yo fingía no ver sus engaños y ella fingía seguir enamorada. Nos beneficiaba a los dos, ella tenía la vida de lujos que quería y yo tenía paz. Pero esto iba a romper el equilibrio. Cuando el médico llegó, examinó a Ana y su expresión lo dijo todo antes de que hablara. Está muy débil. Necesita hospitalización urgente, me dijo en voz baja. Su sistema inmunológico está destrozado. Lucía, que escuchó lo suficiente para entender que su madre estaba mal, se aferró a su mano con lágrimas en los ojos. No quiero que te mueras, mamá. Ana intentó sonreír, pero era un gesto débil. Voy a hacer lo posible por ponerla en la mejor clínica, le aseguré a Lucía. Ana me miró con gratitud. Gracias, Alejandro, no por mí, sino por ella. Por ella. Miré a la niña.
Pequeña, frágil, con miedo en los ojos. Una hija que nunca supe que tenía y que ahora dependía completamente de mí. No podía dejarla sola en ese apartamento, así que tomé la decisión. Lucía, vas a venir conmigo. Su mirada se iluminó con esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿De verdad? De verdad. No voy a dejarte aquí. Ana soltó un suspiro de alivio. Sabía que harías lo correcto. Pero hacer lo correcto significaba enfrentarme a la peor parte, Laura. Y lo peor de todo. Ella iba a enterarse de la peor forma posible. Llevé a Lucía conmigo. No podía dejarla sola en ese apartamento mientras su madre estaba en el hospital. La metí en el coche y, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no tenía idea de cómo hablar con una niña. ¿Tienes hambre?, pregunté, porque me pareció lo más lógico. Lucía asintió tímidamente. Le pedí al chofer que parara en un restaurante, pero ella se encogió de hombros y murmuró. No tengo ropa bonita para entrar ahí. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que mi propia hija hubiera vivido con tan poco mientras yo gastaba miles de euros en estupideces? No dije nada. Solo ordené comida para llevar y seguimos camino. Cuando llegamos a mi casa, su reacción me partió el alma. Miraba todo con los ojos abiertos de asombro. Para ella, mi casa era un palacio. Caminaba con cuidado, como si tuviera miedo de tocar algo y romperlo. Le sonreí con torpeza. Puedes sentarte donde quieras. Ahora esta es tu casa también. Sus ojos brillaron con emoción, pero antes de que pudiera responder. ¿Qué es esto? La voz de Laura resonó como un trueno. Bajó las escaleras con el ceño fruncido y la mirada afilada como un cuchillo. Se quedó helada al ver a Lucía. ¿Quién es esa niña? Respiré hondo. Había llegado el momento. Laura, tenemos que hablar. Pero no pude decir nada más. Porque, antes de que yo pudiera explicarle, ella vio algo en la cara de Lucía. Algo que la hizo palidecer. Y entonces su mirada cambió. No de sorpresa. Sino de rabia. Como si ya supiera la verdad. Como si supiera algo que yo aún no sabía. Laura se quedó en silencio por unos segundos, pero su rostro lo decía todo. No estaba sorprendida. No como debería estarlo. Sus ojos pasaron de Lucía a mí, luego de vuelta a Lucía. Luego frunció los labios y soltó una risa amarga. Increíble. Me tensé. ¿Qué quieres decir? Ella cruzó los brazos. Ya no estaba molesta, ahora estaba evaluando la situación. Como si estuviera pensando en cómo darle la vuelta a todo esto. Dímelo tú, Alejandro. Su tono era venenoso. ¿Por qué traes a una niña desconocida a nuestra casa? Lucía bajó la mirada, incómoda. Ella no es una niña desconocida, dije con firmeza. Es mi hija. Esperaba gritos. Esperaba escándalo. Pero en vez de eso, Laura, se rió. Se rió como si acabara de escuchar un chiste increíble. ¿Tu hija? ¿De verdad? Sacudió la cabeza, incrédula. Pobre imbécil. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Se acercó lentamente, disfrutando cada palabra que decía. Te has pasado la vida creyéndote el hombre más inteligente del mundo, Alejandro. Pero aquí estás, tragándote el cuento más viejo de la historia. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Explícate. Laura miró a Lucía de arriba abajo, y luego sonrió con superioridad. ¿De verdad crees que esa niña es tu hija? ¿Así, sin pruebas? Sentí un escalofrío. Se parece a mí. Ana lo confirmó. Por supuesto que lo confirmó. Soltó una carcajada burlona. ¿Qué esperabas que hiciera? Laura, no tengo tiempo para tus juegos. No son juegos, cariño. Esa mujer te ha engañado. Mis manos se cerraron en puños. ¿Cómo lo sabes? Y entonces Laura me lanzó la bomba. Porque sé quién es el verdadero padre de esa niña. El mundo entero pareció detenerse. ¿Qué? Ella me sostuvo la mirada con una sonrisa cruel.
Sí, Alejandro. No eres el padre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo demonios podría saber eso? Laura se acercó y susurró. Porque Ana y yo nos conocemos desde hace más tiempo del que crees. Y yo sé perfectamente con quién se acostaba en esa época. Me quedé helado. ¿Laura conocía a Ana? No podía ser. Jamás en mi vida las había visto juntas, jamás había escuchado que se conocieran. Pero la forma en que lo dijo, la seguridad en su voz. Estás mintiendo. La acusé, tratando de mantener la compostura. Laura se encogió de hombros con una sonrisa cínica. Créeme o no, me da igual. Pero si fueras un poco más inteligente, te darías cuenta de que estás a punto de hacer el ridículo. Cada palabra suya me llenaba de rabia, pero también de duda. Lucía me miraba, nerviosa. Señor, usted sí es mi papá. Mamá me lo dijo. Pero la semilla de la incertidumbre ya estaba plantada en mi cabeza. Me giré hacia Laura, tratando de entender. Si sabes tanto, dime quién es el padre entonces. Ella se cruzó de brazos, disfrutando cada segundo de mi confusión. No es mi historia para contar. Pero si yo fuera tú, antes de hacerme cargo de una niña que puede no ser mía, pediría una prueba de ADN. Sentí un escalofrío. Porque, tenía razón. No podía confiar ciegamente en Ana. Y lo peor es que ahora, gracias a Laura, no podía confiar ni en mi propio juicio. Haz lo que quieras, cariño, dijo Laura con su tono más venenoso. Pero si esa niña no es tuya, vas a quedar como un idiota. Me quedé en silencio, con la sangre hirviendo. Porque, por primera vez en mi vida, no sabía en quién confiar. Y la única forma de descubrir la verdad era hacerme esa maldita prueba. No podía dormir. Mi mente no me dejaba en paz. Por un lado, tenía la certeza de que Ana no me mentiría con algo tan serio. Lucía era mi hija. Lo sentía en el pecho, en la manera en que me miraba, en cómo su presencia ya me estaba cambiando la vida. Pero por otro lado, ¿y si Laura tenía razón? ¿Y si todo esto era una mentira? No podía permitirme dudar más. Al día siguiente, temprano en la mañana, llevé a Lucía a una clínica privada. No le dije la razón exacta, solo que era un chequeo médico. No quería que se sintiera rechazada. Cuando la enfermera le tomó la muestra de ADN, la niña me miró con confianza y sonrió. Voy a vivir contigo, ¿verdad? Me dieron ganas de decirle que sí sin dudarlo. Pero, necesitaba estar seguro. La espera fue insoportable. 2 días después, el sobre con los resultados estaba en mis manos. No quería abrirlo. Tenía miedo de lo que podía encontrar ahí. Pero lo hice. Leí la primera línea y sentí como la sangre se me helaba. Dios santo. Las letras en la hoja eran claras como el agua. Probabilidad de paternidad, 0%. Lucía, no era mi hija. Laura tenía razón. Ana me había mentido. Todo en lo que había creído en los últimos días, se derrumbó de golpe. El papel temblaba en mis manos. No podía creerlo. Había cruzado Madrid, había desafiado a Laura, había puesto mi mundo patas arriba por una mentira. Lucía no era mi hija. Ana me había engañado. No sabía qué sentir. Rabia, decepción, tristeza. Todo se mezclaba en mi pecho como un nudo imposible de deshacer. Y lo peor de todo, ¿qué iba a hacer ahora? Miré a Lucía. Estaba en la sala de mi casa, viendo la televisión con una inocencia que me partía el alma. Ella no tenía la culpa de nada. Pero yo tampoco. Fui al hospital a enfrentar a Ana. Necesitaba respuestas. Cuando entré en la habitación, su cara lo dijo todo. Sabía que me había descubierto. ¿Por qué? Mi voz salió más rota de lo que esperaba. Ana suspiró, con la mirada llena de culpa. Sabía que no ibas a ayudarme si no creías que era tu hija. Mierda. ¿Así que todo esto fue para sacarme dinero? No, no era solo por el dinero. Era por ella. Ana tosió con dificultad. Se estaba muriendo.
Y por más rabia que sintiera, no podía ignorar la realidad. No tienes idea de lo que es vivir con miedo de dejar sola a tu hija. No tenía a nadie más, Alejandro. Y pensé que tú podrías quererla. Bajé la mirada. Porque lo peor de todo era que ya la quería. No importaba el ADN. No importaba la mentira. Lucía ya era parte de mi vida. Respiré hondo. Voy a encargarme de ella. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Asentí. No porque me lo pidiera. No porque me sintiera obligado. Sino porque yo lo decidí. Porque no podía dejar a esa niña sola en el mundo. Y, de alguna manera, aunque no fuera mi hija biológica, ya era mi hija en el corazón. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.